nombre es Alejandro Paredes, soy estudiante de Ingeniería en Petróleo y les voy a hablar un poco sobre lo que son las estaciones de flujo y sus componentes y qué es lo que representan en la industria del petróleo. Estos sitios, que son llamados estaciones de flujo, son aquellos sitios dentro del campo en donde el petróleo es almacenado, bombeado y medido para luego ser enviado a otras instalaciones. El petróleo que proviene de los yacimientos es transportado mediante unas tuberías que se denominan líneas de flujo, que están conectadas a los pozos petroleros en el campo. Estas líneas de flujo tienen unas válvulas que lo que hacen es regular o desviar el paso de estos fluidos. Estas válvulas o líneas de flujo están conectadas a lo que son unos múltiples de producción, que son unas largas tuberías que se conectan a otros equipos. Estos equipos pueden ser calderas, pueden ser separadores o tanques de almacenamiento. El recorrido que hace el petróleo dentro de estas líneas de flujo puede ser o el primer equipo al que pasan luego de su llegada a la estación es al separador, que puede ser principal o secundario. Hay diversos tipos de separadores, pueden ser verticales, pueden ser horizontales y pueden ser esféricos. Y también los separadores se clasifican en separadores bifásicos o trifásicos. Los bifásicos son aquellos que separan crudos que están generalmente compuestos por gas y petróleo. Y los separadores trifásicos son aquellos que separan los componentes del crudo que están divididos generalmente en gas, en agua y en petróleo. Estos separadores trabajan con unos principios de gravedad y de fuerza centrífuga, donde a través de la diferencia de las densidades de los componentes del crudo, los crudos o las fases del crudo se empiezan a dividir y el agua, que es el componente más pesado de la mezcla, queda en la parte inferior del separador. El crudo, que es la parte menos densa, luego del agua, queda en la parte del medio y el gas en la parte superior. Luego hay dos tipos de tanques o de separadores. Pueden ser los separadores generales o los separadores de medida. Los separadores generales son aquellos que recolectan la emulsión del crudo que viene de las líneas generales de producción, y los de medida son aquellos que recolectan una parte del crudo de un pozo en específico para medir su producción. Luego de que la fase gaseosa sale en la parte superior del separador y la fase líquida, que es el petróleo o el agua, sale por la parte inferior, en caso de que el petróleo sea pesado, podría necesitar un proceso de calentamiento adicional, donde el petróleo pasa a un equipo que se llama caldera, que su función es elevar la temperatura de la emulsión de petróleo y agua para que ocurra un choque de partículas que ayuden a la separación de la emulsión. Luego este petróleo con el agua es llevado a un termotratador, en donde aquí ocurre la separación de las fases, y el agua va a un tanque de almacenamiento de agua y el petróleo se dirige a otro tanque de almacenamiento, en donde ahí es decantado por unas 8 horas hasta que esté dirigido hacia los patios de tanques o las plantas de tratamiento. Y el agua también se puede dirigir a otras plantas de tratamiento de agua para acondicionarla, para hacerla apta para levantamiento artificial o recuperación secundaria, que la inyección de agua es el método más común utilizado. Luego el gas que sale de la tapa de separación principal es enviado a una planta compresora de gas para volver el gas con condiciones específicas o disminuirle su presión de entrada para tener una presión de salida específica para poderlo usar también para recuperación secundaria de crudo, que es la inyección de gas o gas lift, que es el de levantamiento artificial también. Antes de esto, el gas tiene que pasar por un proceso o un equipo especial que se llama depurador, ya que el gas al salir de la tapa de separación en la parte superior podría tener todavía partículas restantes de agua o de crudo, que necesita ser deshidratado el gas para volverlo en estado puro o seco, que es lo que se necesita, para luego enviarlo a la planta compresora de gas
y volverlo apto para un levantamiento artificial eficiente. Estos componentes son el esquema básico de lo que es una estación de flujo, y su importancia implica en que el crudo tiene que pasar por todos estos equipos y procesos para su correcto almacenamiento en los patios de tanques y para que alcancen con los mínimos estándares de calidad que se necesitan para su transportación y embarque y su posterior comercialización a través de todos los mercados del mundo. Muchas gracias por su atención.